Pues listo, vamos a continuar con esto para hacerlo menos pesado y voy a iniciar compartiendo mi pantalla, que espero que se vea bien. Entonces, lo que habíamos estado viendo ahorita la vez pasada fue aprender a instalarlo desde cero completamente, así para tener Python puro, que dicho sea de paso, tienen que saber y no te los puedo ocultar ni nada de eso, que existen otras formas de instalar Python que no es directamente desde Python puro, sino que hay ciertas utilidades como lo que se llama Jupyter, Anaconda y cosas así, que utilizan también Python, pero que en sí ya tienen anclado lo que estamos haciendo con el VS Code. Pero a mí me gusta muy puro porque es mucho más ligero y como ya vimos podemos trabajar desde el blog de notas a pesar de que no sea lo más óptimo. Ok, entonces estábamos revisando algunas clases y ya vimos que existían las clases de los enteros, que funcionaban como números enteros y podíamos hacer las operaciones con ellos, nos servían para establecer índices, tenían ciertos métodos que nos permitían hacer algunas cosas con ellos. Después pasamos también a ver que existían los float, los que entendíamos como números reales. Después pasamos a ver que había también clases booleanas que nos permitían banderitas de sí, no, y también los string, ¿no? Que nos permitían poner palabritas. El último que estuvimos viendo eran las listas, ¿no? Donde teníamos cosa más, que podíamos crear cosas como esto, donde si imprimíamos esta X, Dios mío, no veo. Aquí está. Aquí debería haber una. A ver, sí, yo quiero este. Ya sé por qué no. Perdón. Entonces, si imprimíamos algo así, íbamos a tener una lista, aquí del 0 al 9, que es lo que yo generé. Y habíamos aprendido que podíamos obtener cada uno de los elementos en una lista. Básicamente era una serie de cajitas donde íbamos poniendo cosas, ¿no? Y entonces habíamos visto algunos de los métodos de las listas, de cómo obtener porciones de las listas, cómo ir saltándonos y cosas así. Ahora, una de las cosas que yo había dicho que ya íbamos a pasar a lo que seguía, pero no, todavía faltan algunas cosas, que hay algunos métodos muy importantes y hay métodos muy útiles porque con listas vamos a trabajar mucho. ¿Por qué? Pues porque las listas son un método ideal para guardar información, para acomodarla o para hacer procesamiento de datos. Entonces las listas tienen cosas muy interesantes. Por ejemplo, si nosotros ponemos, de nuevo vamos a referirnos a a lo que tienen, hay algunas importantes. Bueno, reverse debe ser obvio que es lo que hacen, pero una de las más importantes va a ser append. Ajá. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí nuestra lista X, que es una lista donde yo le pedí que la llenara con números desde el 0 al 9, ¿no? Range de 10 es dame 10 cosas y empieza a contar en 0, ¿no? Si yo quiero del 1 al 10, acuérdense que habíamos dicho que iba a ser del 1 al 11, ¿no? Entonces ya tengo la del 1 al 10. Entonces vamos a regresarnos a solamente imprimir X. Ahí está. Y la gran pregunta es, ¿cómo yo le hago para añadir información a esta lista sin tener que crear toda la lista? Bueno, una de las formas es poniendo append. Ajá. Entonces, si yo tengo x.append, que usamos el método append, aquí lo que vamos a hacer es añadirle una nueva entrada a la lista. Entonces, por ejemplo, teniendo en cuenta que la lista es libre y que admite todos los tipos de datos, yo puedo añadirle perro o Pepe, y no debería de haber problema. Entonces, si vuelvo a imprimir X,
deberíamos de mostrarnos dos listas. ¿Qué pasó ahí? Ya sé qué está pasando. Pongo esto. Ahí está. Tenemos la primera lista y con append vamos a añadir un siguiente elemento que se llama Pepe. Esto es muy útil porque de esta manera, si tenemos algún tipo de proceso en el cual obtenemos un resultado y lo queremos ir guardando en algún lado, podemos crear listas donde se vaya añadiendo toda la información. Por ejemplo, algo muy útil es, por ejemplo, pensar o iniciar con una lista vacía. ¿Qué es una lista vacía? Pues básicamente esto, ¿no? Tengo una lista, pero a la cual yo no le pongo ningún elemento. Entonces, yo puedo empezar a poner cuestiones, ¿no? Append, nombre, por ejemplo. Nombre. Append, edad. No sé, me imagino algo así, ¿no? Entonces, cuando imprimimos X, nos da una lista, aquí está la lista, donde tenemos que vamos añadiendo todo lo que voy poniendo. Y en este orden, ¿no? Cada vez que vamos a append, va colocando uno al final de la lista, ¿no? Otro de los métodos interesantes que tenemos que ver es lo que tiene que ver con pop. Entonces pop me va a permitir, vamos a regresar a una conocida, lista del rango del 1 al 11, es nuestra lista del 1 al 10. Y si yo pongo print x.pop, pop lo que nos va a permitir es obtener uno de estos elementos, ¿no? Vamos, entonces primero imprimimos la lista como está, luego decimos que queremos la posición 3 y luego le decimos muéstrame de nuevo cómo quedó la lista para ver si entendemos qué es lo que hace pop. Tenemos la lista original, que son los números del 1 al 10. Le digo pop 3, ¿qué es lo que hace? Yo le di un índice. Dame el elemento que está en la posición 3. Les recuerdo que en Python se cuenta desde 0, entonces 0, 1, 2, 3, el 4 es el elemento y aquí me lo entregó en esta segunda línea. Esta es la respuesta a este print. Acá abajo, ¿no? Sí ven mi mouse, ¿verdad? Con lo cual yo, porque si no me sentiría muy estúpido señalando algo que no existe. Ok, y entonces después pop lo que hace es que tomó esa cajita y la retiró de la lista, ¿ok? Esto, ¿por qué es importante o por qué es útil? Porque muchas veces cuando tenemos información y queremos ir descartando y cada vez que utilicemos un elemento los demás, o más bien ya no se debe de repetir ese elemento, podemos ir sacándolo así. Obviamente también tenemos un método de insert donde le decimos queremos meter algo pero en una posición específica, ¿no? Igual aquí todos estos métodos tienen su propia, pero yo creo que append y pop son de los más útiles y obviamente otros son muy útil, más bien autoexplicativos, ¿no? Como remove. Y había uno que es clear. Acá está clear. Donde cuando queremos vaciar la lista, ¿no? Ok, entonces esto es lo que ya tenemos con las listas. Y vamos a seguir con otra clase. Ahora sí. La clase tuple. Nada más tuple. Sí, es tuple. ¿Qué es una tupla? Básicamente es otra clase aquí en Python que va a ser muy utilizada, donde básicamente una tupla va a ser casi idéntico a lo que es una lista. Me cambió
la configuración del teclado. Espera un momento. Ok. No sé por qué el teclado me lo cambió a inglés. Si yo quiero el latinoamericano. Ahí está. X. Para hacer tuplas vamos a utilizar paréntesis. Y entonces podemos hacer 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Básicamente esto va a ser una tupla. Entonces le decimos que nos imprima X para que veamos. Le preguntamos el tipo de X y luego le decimos que también nos muestre todo lo que tenga X para que veamos y vamos más o menos entendiendo qué es lo que hace. Aquí está la tupla que me da 1, 2, 3, 4, 5 entre paréntesis porque es una tupla. Me dice que la clase es una tupla, obviamente. Y aquí están los métodos. Y aquí hay todos los métodos. Acuérdense que los de guiones bajos no los vamos a ver ahorita. Y solamente hay dos. Uno que es count y uno que es index. De manera que yo le estoy diciendo que es básicamente lo mismo. Pero si nos damos cuenta en los métodos, muchos métodos desaparecieron. Entre estos, los que les había dicho, como el append y como el pop o remove, clear, todo eso. Las tuplas básicamente es la misma estructura que una lista, porque una tupla también acepta que sus elementos sean lo que sea. Ahí. Tenemos true, tenemos perro, ¿qué otra cosa? 4.5, ahí está, ¿no? Entonces, si yo corro esto, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Me equivoqué en algo? No, ya está. Listo, aquí está. La tupla permite también meter cualquier cosa, pero la gran ventaja de las tuplas, o para qué sirven las tuplas, es que las tuplas no pueden ser modificadas. En ellas, justamente también podemos obtener información de ellas de la misma manera. Podemos decirle que yo quiero, por ejemplo, si yo quiero obtener perro, tenemos que ir a la entrada 2. Ahí está, la corro y me entrega perro. Pero yo no puedo modificar esta tupla. Son datos que van a estar escritos, entre comillas, en piedra. No siempre voy a poder reescribir la tupla, pero tendría que hacerlo todo. Yo no puedo añadirle más información a X, ni puedo cambiar su orden, ni puedo alterar una de las cosas, o una de las grandes diferencias. Por ejemplo, si yo hago que Y sea exactamente igual a esto, pero en una lista, yo puedo alterarla, ¿no? O sea, cuando tenemos print de Y también 2, me va a dar exactamente lo mismo. Pero yo lo que puedo hacer es lo que sigue. Y es de 2 es igual a 4 ahora. De manera que yo puedo nuevamente decirle que me muestre Y. Corremos esto. ¿Se dan cuenta? Ambos al principio, el elemento 2 tenían a perro, tanto la lista como la tupla, pero después la lista yo la pude reescribir, diciéndole que ahora en 2 quiero que me dé 40. Y aquí tenemos la lista. 1, true, 40, yo sustituí perro. Pero si yo hago esto mismo con X, el programa va a crashar, ¿no? No va a correr, no importa cuántas veces lo intente. Me dice que una tupla no soporta el asignamiento de valores. Entonces la tupla va a ser exactamente lo mismo que la lista. Con esto es mucho más fácil para abordar, porque ya no tenemos que pensar nada más. Simplemente el hecho es que la tupla no va a permitir que se modifiquen sus elementos. No va a permitir que haya una reasignación, no va a permitir que cambie información, y esto puede ser útil, tal vez no para nosotros para el cómputo científico, para hacer algunos análisis,
Pero esto es muy útil para bases de datos, para información que no debe de ser modificada. Ajá, y de esta manera nos aseguramos que no pueda ser modificada la información. Ajá. Por último, esta ya es una de las clases. Entonces, vamos a la última clase, que son los directorios. Ajá. Entonces, los directorios, básicamente, ¿qué es? Ya tenemos tanto las tuplas como las listas se guían por un sistema de índices. Tenemos cajitas y esas cajitas están ordenadas por número, ¿no? La cajita número 0 es la primera cajita, la cajita número 1, la que sigue y así, ¿no? Nos seguimos. Ahora, resulta que existe una forma también de crear cajitas, pero en vez de que estén ordenadas por un índice, estén ordenadas por una palabra, por una clave. Ajá. Y eso es lo que son los directorios. Básicamente también es una forma en la cual yo puedo crear cajitas específicas para guardar dentro de esa cajita lo que yo quiera, pero para poder acceder a esas cajitas yo no las voy a numerar, no va a ir del 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bla, 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 sino que yo voy a crear una clave. Ajá, voy a crear cuál va a ser mi índice personalizado, que no necesariamente tienen que ser números, puede ser lo que sea, o de hecho tiene que ser, creo, un string, pero obviamente el string que yo quiera, de manera que yo pueda acceder precisamente al objeto que yo quiero. Ahora, ¿cómo se forman los directorios? Ajá. Estos directorios se forman a través de llaves. Ajá. Ahí están las llavecitas. Y entonces, como los directorios no se van ordenando, yo no solamente le puedo dar los elementos. Yo tengo que dar ahora 2 entradas para cada una de la información que yo quiera guardar en un directorio. Tengo que decir cuál es la clave de acceso y tengo que decir qué es lo que voy a guardar. Por ejemplo, esto es muy bueno para hacer bases de datos. Los directorios básicamente son bases de datos. Y yo le puedo decir que mi clave es nombre, 2 puntos, y esto me va a permitir asignar el valor del nombre. Y el nombre va a ser Pepe. Coma. Puedo poner otro, edad, 24 años, por ejemplo. Y ¿qué más nos gustaría poner? Calificación. Vamos a decir que 7 sacó. Entonces, le ponemos print x. La cambié a mayúscula, perdón. Listo. Aquí está nuestro diccionario, donde ya nos dijo que tenemos nombre, Pepe, edad y calificación. Tenemos ya una estructura de una cajita donde yo guardé Pepe, 24 y 7, pero yo no se lo asigné directamente a solamente el índice 0, el índice 1 y el índice 2, sino que yo se lo asigné directamente a 3 claves: nombre, edad y calificación. Entonces, vamos a ver cuáles son los métodos que nos dan los directorios. Ahí la clase print type x, para que lo veamos. Ahí está, me dice que es un diccionario, y me dice que tenemos un clear, copy, from keys, get items, keys, pop item, set default, update y values. Ahorita vamos a ver cómo funciona. Entonces, yo lo que puedo hacer es querer obtener información de esto. Y podemos hacer exactamente lo mismo que hicimos con los otros métodos, donde tenemos X y quiero acceder a algo. Ahora, el gran problema es que yo ya no puedo poner aquí 0, 1, 2, ya no puedo poner ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque no está numerado. O sea, si yo digo 0, en principio no me debería de dar nada. Me dice no existe 0. Yo aquí lo que le tengo que dar entre los paréntesis cuadrados para acceder al interior de X es alguna de las claves. Entonces, en este caso, yo le puedo decir nombre. Y entonces me va a regresar acá abajo Pepe.
Entonces así es como funcionan los diccionarios, que no hay nada cosa más raro en esto. Es exactamente la misma estructura, simplemente no están numerados y yo puedo acceder directamente a lo que yo quiera, ¿no? Si yo no quiero nombre, si yo quiero edad, me va a dar el 24 que yo le asigné. Si yo tengo un diccionario que no conozco qué es lo que tiene adentro, o sea, ahorita es muy obvio porque nosotros creamos un diccionario, pero si tenemos una base de datos y no sabemos qué información tiene, nosotros podemos utilizar keys. Ahí está keys. Y le decimos, muéstrame todas las llaves, todas las etiquetas de las cajitas de este directorio. Y ahí está. Me dice que tengo 3, ¿no? Nombre, edad y calificación. De manera que yo los puedo obtener. Y asimismo, si yo ya conozco las claves o ya conozco la información y yo lo que quiero son los valores, podemos usar valores, ¿no? Values me va a entregar básicamente qué es lo que está guardado en las cajitas, ¿no? Sin ningún orden en particular, en principio. Aunque creo que aquí sí lo ordenó de nada manera, cosa más de cómo fueron entregados, ¿no? Pepe, 24 y 7. Ahora, si yo soy muy perezoso y quiero ver todo, podemos usar ítems, y me va a dar absolutamente todo. La key con su valor. Entonces, estos son básicamente las clases más importantes con las cuales vamos a poder trabajar en Python. Hay más clases, no son las únicas clases que existen, pero ahorita son, digamos, las clases básicas con las cuales vamos a lidiar casi todo el tiempo. Hay algunas clases más avanzadas o hay clases pertenecientes a módulos específicos que van a permitir hacer varias cosas y las van a permitir de hacer de manera muy simple, pero por el momento, o hasta que lleguemos a esa parte de trabajar con módulos, vamos a quedarnos con estas clases. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? Es muy básico de nomenclatura casi. ¿No, nada? Déjenme cerrar un poquito. Todo bien hasta ahora. Estoy quedando ciego. Uy, qué diferencia. Entonces, si no hay ninguna duda, lo que vamos a pasar ya es a ver cositas más complejas, algo que se denomina flujo de programa. Y básicamente todo lo que es el control de flujo son aquellas instrucciones que me van a permitir darle riqueza a un programa, ¿no? Porque en este momento ustedes ya pueden utilizar Python como si fuera casi una calculadora, pueden pedirle que sume, que reste, que muestre información, pero no hay ningún valor muy agregado si no tenemos ningún flujo de programa. ¿Qué son el flujo de programa? Pues básicamente una serie de instrucciones que nos va a decir a nuestro script, a nuestro código, que haga ciertas cosas de manera ya sea recurrente o de manera condicional, ¿no? Que es algo muy importante. Y entonces entre los flujos de los más importantes o de los que vamos a utilizar muchísimo, por ejemplo, vamos a estar hablando de los ciclos, ¿no? Y en los ciclos va a haber dos. Uno que es la palabra reservada for. ¿Qué significa un ciclo for? Pues básicamente, yo lo que muchas veces se tiene que hacer en computación es pedirle al programa que ejecute una misma tarea una serie repetida de veces. Y básicamente es lo que hace for, es un ciclo. Entonces, para poder utilizar for, utilizaremos la palabra reservada for, donde le diremos qué es lo que queremos que vaya cambiando o que vaya iterando, ¿no? Usualmente utilizamos un contador para hacer algún tipo de ciclo y usualmente la variable, si lo queremos ver así, por antonomasia para un contador es i. Puede usar lo que quieran, pueden usar una variable bien compleja, pero i es muy útil.
Y la pregunta es, ¿y de dónde voy a ir a estar sacando i? Ajá, porque i es algo que va a ir cambiando. Entonces, usualmente le decimos para i que va a estar en algo dentro de, y aquí lo tenemos que decir algo que vaya cambiando. Y por eso es que ya teníamos por ahí una idea de range. Range es este generador de contadores, que ya lo habíamos visto, que lo usamos para generar listas y generalmente en los for sirve mucho para generar un contador. Entonces, terminamos esto con 2 puntos. Estos 2 puntos es lo que va a cerrar todo el statement del for. Y me dice para i que va a estar variando en el rango de 10, haz algo. Cuando ustedes están usando Visual Studio Code, como yo, y ustedes den un enter, se van a dar cuenta que automáticamente les va a generar aquí como un salto de tabulación, ¿no? En mi caso, está dando, bueno, yo veo 5, aunque acá abajo dice que es 4, a lo mejor yo apreté uno de más. A ver, sí, yo apreté uno de más. Nos está dando 4 espacios, nos está llevando como una tabulación. Y una de las cosas que no me acuerdo si les dije la clase pasada, es que Python, cuando fue diseñado y cuando fue creado, la gran idea detrás de este sistema o este intérprete era que se pudiera leer de manera muy humana, ¿no? Que toda su sintaxis fuera muy comprensible para el humano. De hecho, por eso es que esta sintaxis del for, al menos a mí sí me lo parece que es muy humana, ¿no? Me dice para y que está dentro de, o que lo voy a obtener aquí, haz lo que sigue, ¿no? 2 puntos. Y Python se divide en bloques de código, y los bloques de código están separados por esta cosa que se llama indentación en español, o indent en inglés, donde todo lo que esté con esta tabulación o con esta sangría significa que está dentro de la expresión del for. O sea, aquí estoy dentro, pero si yo pongo aquí ya estoy fuera. Entonces, a diferencia de otros lenguajes de programación donde yo tengo que poner algún símbolo que encierra qué es lo que está dentro de un for, por ejemplo, si se acuerdan de C o de Fortran, cosas así, que muchas veces llevaba ya sea llaves, paréntesis, algo así, o que puede ver en una sola línea o que lo podemos dividir en varias. Python lo único que necesita es esto, la indentación, donde yo voy a estar. Entonces, todo lo que yo ponga aquí van a ser las líneas que se ejecuten una y otra vez, con la única diferencia de que cada vuelta del ciclo i va a tomar un valor diferente de lo que sea que exista o de donde sea que esté tomando el contador. Range es el contador más fácil de entender, porque si yo le digo, por ejemplo, print i, lo que va a hacer básicamente es que en cada una de las vueltas del ciclo, por ejemplo, agarra la primera vez que entra al ciclo, i significa 0, ¿no? ¿Cuál es el primer elemento de range 10? 0. Entonces le digo imprímeme i y se vuelve 0. Ya no hay ninguna otra instrucción en el ciclo, entonces se regresa y toma el siguiente elemento y se vuelve 1, 2, 3, y es lo que hace, ¿no? Básicamente no hay ningún pierde. Ahora, hay algo interesante. X, vamos a de nuevo a crear una listita por aquí. Le decimos que esto se llama A, B, C, 4 y true. Tenemos una listita muy linda y le podemos decir que ahora i lo obtenga de X. Si yo corro,
va a ser exactamente lo mismo que hizo con range, solamente que i ya no va a ser un contador que va de uno en uno, sino va a ser un elemento de nuestro elemento o de nuestra lista, que es una lista que básicamente está ordenada por índices. Cualquier objeto que esté ordenado por índices lo podemos usar como un tipo de contador en nuestros ciclos. Entonces, esto de aquí es muy útil cuando yo tengo una serie de elementos o tengo, por ejemplo, imaginemos que descargamos una base de datos donde cada una de las entradas de una lista es una parte de un espectro, una parte de información de un experimento, y cada uno de esos se tiene que procesar por separado. Entonces, en vez de estar abriendo yo un contador que le diga, de este elemento saca el primero o algo así, yo lo puedo decir directamente a Python, de todos los que tengas aquí en esta lista, hazles esto a cada uno. Entonces, los for nos permiten hacer este tipo de iteraciones, que les digo, es tan bobo. Ahora, con estos dos, bueno, ¿queda claro hasta aquí cómo funcionan los for? No hay ninguna duda, pregunta. Y aquí pueden poner todas las indicaciones. De hecho, una de las cosas más interesantes es que ustedes ni siquiera tienen que utilizar i. O sea, ahí adentro lo único que dice es, voy a ejecutar estas líneas de código, y en cada una de ellas, de estas líneas de código, voy a ir cambiando i por una nueva asignación de valor. Si nunca usas i, pues no importa. ¿Dudas, preguntas? ¿Están ahí? ¿O están dormidos? Sí, todo bien. No, aquí estamos, todo bien. Ok, ahora, aquí una de las cosas más interesantes, ya que tenemos la base de cómo funciona el for y de cómo funcionan las listas, es que estas dos se pueden conjugar muy bonito. Y es una de las primeras cosas que hacen útiles a las listas. Ya les había mostrado que yo puedo generar una lista bien grandota y seleccionar parte de ellas para empezar a hacer lo de cuándo son pares, cuándo son impares y eso, ¿no? Que eran unas aplicaciones, pero bien situacionales, la verdad, ¿no? O sea, muy, muy poco útiles. Pero lo que yo puedo hacer es conjugar un for junto con la creación de una lista para hacer algo mucho más interesante. Por ejemplo, yo voy a tener mi lista usual, el range del 1 al 11, tenemos del 1 al 10, y yo me imagino, por ejemplo, que yo lo que quiero es generar una lista con los cuadrados de cada uno de los elementos de X. Ajá. Entonces, yo lo que quiero hacer es que Y, o sea, quiero formarla como si tuviéramos X y Y de X es igual a Y cuadrada. Yo le puedo decir qué es lo que quiero que haga. Yo le voy a decir que esto sea I por I para I in X. De manera que entonces vamos a ver qué es lo que hace esto. Vamos a imprimir X, que es nuestra lista original. Vamos a imprimir Y como nuestra lista que aquí adentro tiene un for medio raro, ¿no? Ahí muy extraño. Corremos esto y vemos que obtenemos. Aquí está X. ¿Y qué es lo que hizo? Yo le di una operación. Le dije, agarra uno de los elementos en X y multiplícalo por él mismo. Entonces 1 por 1 es 1, 2 por 2 es 4 y 3. Y de esta manera, la lista Y es mucho más útil de lo que podría pensar. Y me da posibilidades infinitas. Ajá. Porque de esta manera, que esto se denomina comprehensive list o comprehensive list, puedo crear listas
tan complejas o tan diferentes como yo quiera. Y de hecho puedo anidar este tipo de listas. Y de esta manera puedo crear matrices, pero ahorita no nos saltamos a esta idea. Esta es una de las formas más útiles y de hecho inclusive ni siquiera necesitamos X, ¿no? Nosotros podemos tal cual range de 1,11. Quitamos esto, deberíamos de obtener exactamente lo mismo, ¿no? Ahí está. Entonces yo tengo una lista a la cual, o una serie de datos a la cual yo le tengo que hacer un tipo de procesamiento, lo puedo hacer de esta forma a cada uno de los elementos. Donde aquí adentro tengo un for anidado, ahí metido chiquito, que me permite hacer listas muy interesantes, ¿no? Vamos a ver lo que siguen, donde vamos a tener el otro tipo de ciclos, que es el ciclo while. Es uno de los ciclos muchas veces útil y también peligroso, porque es lo que puede colgar nuestra computadora, donde básicamente... Creo que Felipe tenía una duda. Perdón, sí, no lo vi. Sí, escuché, Felipe, perdón. ¿tenías una duda? Sí. Entonces el for, como que el índice sobre el que está corriendo el ciclo no lo tenemos que determinar como tal. No necesariamente, ¿no? O sea, simplemente el índice por el cual está corriendo simplemente es algo que tenga la capacidad de ir variando, ¿no? Puede ser un elemento en una lista, puede ser un elemento en una tupla, puede ser cualquier cosa que sea iterable, donde podamos a través de un índice ir accediendo de eso, puede ser nuestro elemento. Entonces, por ejemplo, range es un iterable. Range básicamente me va dando enteros a partir del número que yo puse y hasta el número que puse, ¿no? Y de hecho inclusive me los da, si no mal recuerdo, también con pasos, ¿no? Entonces yo lo pongo en pasos de 3. Ahí está. Solo me dio los pasos de 3, ¿no? Y en pasos de 3, el primero era 1, el siguiente era 4, el siguiente era 7, y lo que sea, ¿no? En estos casos, por ejemplo, ahí usted está utilizando el range para generarle los números sobre los que está corriendo el ciclo. Y si queremos utilizar dentro del bloque de código del ciclo el índice ahora sí que el número de iteración que está utilizando, ¿cómo lo haríamos? Aquí está, bueno, aquí en esta estructura aquí 40 lo estamos utilizando, ¿no? El for es esto. Esto es el for. Me dice para i que esté en range, i va a tomar un valor cada vez que avanzamos uno en range. Range, la primera vez, i va a valer 1. Ahora, ¿cómo yo utilizo esto? Básicamente está en este bloquecito chiquito de acá. I por i. Entonces, este ciclo va a iniciar y va a obtener el valor 1. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Va a multiplicar 1 por 1 y lo va a guardar en el primer elemento de la lista. Vamos al siguiente. En el siguiente, i ya no va a valer 1, va a valer 2. Entonces, hace 2 por 2 y lo mete en el segundo elemento de la lista. Y así sigue. Cuando nosotros lo vemos por acá, vamos a poner lo mismito, 1 a 11. Ahorita esto básicamente sería lo mismo que si yo tengo una lista vacía y luego aquí le digo y.append y le digo que i por i. Exactamente lo mismo están haciendo estas dos líneas de código. Creo una lista vacía y luego a esa lista vacía le voy a ir añadiendo los elementos de i por i en este ciclo. Si yo lo creo, aquí está.
voy obteniendo los cuadrados de cada uno de los enteros, ¿no? Que yo le voy dando. Simplemente todo esto lo conjunté de una forma más compacta. Más o menos queda claro. Sí lo estoy usando. En cada vez del ciclo estoy usando mi contador, que es I. Sí, y como que en ese primer cachito de I por ahí lo que está haciendo es que lo está utilizando como contador y a la vez lo está utilizando como variable para... Exactamente, o sea, es mi contador, pero ese contador lo puedo usar porque es un número. Ajá. Ahora, lo que sí no puede ser es que el contador solamente puede ser entero. Hasta donde yo recuerdo, ¿no? O sea, si yo quiero que sea un contador no entero, tengo que hacer cosas más extrañas, ¿no? Por ejemplo, range creo que no te da pasos diferentes. O sea, si yo le pongo 0.5, creo que esta no va a servir. No, me dice que no. Mira, me dice aquí que los float no pueden ser interpretados como un entero. For solo trabaja con números enteros. No puede haber medios ciclos. Son ciclos enteros. Entonces, el hecho de que sea un contador que va entero también es un número y yo lo puedo operar con él. Ahora, también puedo no utilizarlo. Ahora, ¿esto cuándo es útil? Pues muchas veces, digamos, es raro que crees un ciclo para solo interactuar con tu propio contador, ¿no? Usualmente lo que tú tienes es por ahí, por ejemplo, vamos a ver, tenemos una función que es 3 por I, bueno, 3 más I, digamos, ahí tenemos una recta de 20, por ejemplo, tenemos estos datos. Sí. Y entonces yo lo que necesito es procesar estos datos, ¿no? Que ya por ahí un experimento me los dio, lo que sea. Entonces muchas veces yo tengo un contador, pero yo lo que hago es que le digo, entra a cada uno de los valores de esta otra lista que ya por ahí vino de algún lado y haz algo. A esto réstale 4 veces este mismo. Y entonces aquí ya tenemos print. Acá. Entonces esta es la lista original. Y luego aquí es lo que yo le dije que hiciera en este proceso, ¿no? La lista original era 3 por I más I en range de 20, que me da un 0, un 4, un 8, un 12, un 16, un 20, un 24, 28, 32. Y luego le dije a cada uno de estos números, réstale 4 veces el mismo. Obviamente este 0, 4 veces el mismo es 16, entonces 4 menos 16 es menos 12, y así nos vamos, ¿no? ¿Queda más o menos claro? ¿No hubiera sido más fácil ponerle que XY es igual a menos 3 veces XY? Menos 3 veces XY, sí, también. No, claro, o sea, cualquier cosa, acuérdense que en esto hay muchísimas formas de resolver un problema. Pero aquí lo único que quería destacar es que si yo tengo ya por ahí una lista, algo, datos que vienen ordenados, yo puedo utilizar el for como una manera de ir accediendo a esto. Ahora, ¿qué otra forma lo podría hacer? Pues básicamente si yo lo que quería era operar con estos números y no necesariamente guardarlos en la misma variable, sino en una nueva, por ejemplo, que se llamara y, yo la puedo dejar vacía, primero que nada, decirle que y.append, y aquí le puedo decir, ya no necesito estos, puedo decirle que haga esto y esto. Y entonces va a ser exactamente lo mismo.
tenemos este de aquí, que es el original, X. Aquí otra vez se volvió a imprimir X, entonces es lo mismo. Y Y creó una nueva lista con el resultado. La vez anterior que yo hice el otro código, lo que hice fue reescribir X. Y a veces no es lo que queremos, simplemente queremos otra cosa, ¿no? Pero entonces con esto ya da muchas posibilidades a hacerlo funcionar. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Todo bien? Sí. Ahorita que terminemos esta parte, ya voy a empezar a dejarles ejercicios y se van a ustedes dar la divertida de su vida resolviendo algunas cositas, ¿no? Que justamente van a mostrar cómo están entendiendo esto. Ok, entonces íbamos a ir al siguiente, al ciclo while. Aquí while básicamente es también la misma idea detrás del for, con la única diferencia de que en for nosotros ya desde el inicio habíamos controlado cuántas veces iban a repetir el ciclo, ¿no? Cuando le decíamos for y dábamos un contador y ese contador estaba anclado ya sea a una lista que ya existía o un range que en ese momento controlábamos, nosotros ya sabíamos cuántas veces se iba a ejecutar nuestro ciclo. Sin embargo, while trabaja de una manera diferente. While trabaja por medio de condicionales. Yo le voy a decir, haz esto todas las veces que sean necesarias hasta que se cumpla una condición lógica. Y una condición lógica básicamente va a estar dado por alguna expresión, por ejemplo, matemática, ¿no? Para usar while, usaremos la palabra reservada while, y después aquí le vamos a decir una condición. Por ejemplo, X sea menor que 100, por ejemplo. Mientras X sea menor que 100, haz lo que sigue. 2 puntos, obviamente, y de nuevo nos va a crear una indentación. Nos va a dar este bloque de código que se tiene que ejecutar. Obviamente ahorita aquí me dice que hay un error porque dice, pues X no existe en tu código, y yo le digo que X es igual a 0, ¿no? Ya lo tenemos. Y entonces, ¿qué es lo que yo quiero que haga ahí? Vamos a decir print. Vamos a contar. Le decimos que nos imprima X. Y entonces, luego a X le sume 1. Dicho sea de paso, cosa que no les había dicho, Python tiene una manera de estas expresiones recurrentes sobre sí mismas, tiene una manera de pues hacerlo un poquito más cómodo, y podemos escribir X más igual a 1. Es exactamente lo mismo estas dos expresiones. Esto es súmale 1 a X. De manera que entonces, si yo corro este ciclo, va a entrar y va a ejecutar tantas veces la indicación hasta que se complete aquí, ¿no? Esta es la última vez que lo iba a hacer, porque va añadiendo 1 cada vez que entramos. While va a ser muy útil en situaciones en las cuales, por ejemplo, una de las situaciones donde yo más lo uso es para poner cotas de precisión. Por ejemplo, si yo estoy haciendo un cálculo y estoy determinando un ajuste de, por ejemplo, determinar algo que hicimos en la práctica, Ana, una capa reductora. Y yo lo que quiero es determinar exactamente cuál es el valor de una capa. Pues yo lo que hago aquí es que pongo una tolerancia a lo que yo quiero determinar, y entonces le voy pidiendo a mi programa que simule antes y después de la capa valores y vaya ajustando la cantidad de filtros que voy poniendo. Y entonces cuando yo logro superar mi cota de tolerancia que yo le di, le digo ya entrégame el valor. Para eso sirven este tipo de cosas, ¿no? Nada más hay que tener mucho cuidado con los whiles, en el sentido de Python es lo suficientemente inteligente
Cosoma, ya que puede haber cuestiones en las cuales, por ejemplo, si yo le digo, mientras X sea menor que 100, pero aquí yo le digo que le vaya restando, obviamente este ciclo nunca va a tener salida, ¿no? Ahí está. Y va a seguir así por los siglos de los siglos hasta que mi computadora se le acabe la memoria. Entonces, ¿cuál dijimos que era? ¿Control C? Era el control C, ¿verdad? Porque yo tengo sí, control C, sí, es muy importante que recuerden cuál es el ese para abortar, porque podrían meterse en uno de esos que usualmente no pasa nada. De hecho, nada más cierran el donde se está ejecutando Python y pues ya, ¿no? Lo matan. Pero... no pude matarlo. Ok. Estoy fallando el control C, pero no. Pero selecciona la terminal. Tienes que estar acá abajo, donde está la terminal, que te aparezca esta... O sea, mira, lo vuelvo a correr. Uh-huh. Ay, Dios mío, que porque ya no lo puedo. Es que lo regresé. Hay que ponerlo de manera absurda. Ahí está. Tienes que estar acá abajo. El contador esté pues, brillando, o sea, que sepa que yo estoy dando clic acá abajo y ahora sí control C y lo voy a interrumpir. Ya es que... ya lo maté. Ahora sí. Muy bien. Entonces nada más hay que tener mucho cuidado con los whiles, de saber. Ahora, hay también cuestiones donde aquí pueden funcionar muy bien los booleanos. Aquí tenemos una condición lógica, ¿no? Hace la prueba de si X es menor que 100. Pero puede haber cuestiones un poquito más, por ejemplo, false. Si X es false, si es un booleano, yo puedo utilizar while de esta manera. Obviamente aquí ya no me sirve esto. Y no entró, porque obviamente false es la entrada a que se vaya. Pero si le pongo true, va a entrar. True y false también sirven como muestras de control para este tipo de ciclos. Ya lo detuve yo, porque obviamente while pues nunca se iba a detener si X era true, ¿no? Necesitaba de acá abajo darle alguna manera en la cual se volviera false. Y pero que vamos a ver que entonces while empieza a tener la idea de condicionales, ¿no? Que es donde vamos a tener que entrar. Ahora, ¿qué pasa si yo lo que quiero es tener más de una condicional? Hola. ¿Mande? Ahí, ¿cómo lo diferenciamos si lo está tomando como un string o como un booleano? Para que esto es un booleano, ¿por qué? Porque primero utilicé la palabra reservada true con la T mayúscula. Ajá. Si yo utilizo true sin la T mayúscula, de hecho ni siquiera se pone de otro colorcito, y el PyLint me dice, oye, no has definido true. Ya. Yo quiero que esto sea un string. Los strings a fuerzas a cuate tienen que tener comillas. Vale. Entonces, ¿cómo sé que esto es un booleano? Porque es la única palabra que puede existir que se llame true. Y asimismo, solamente puede existir false. Estas dos son los únicos booleanos que existen. Y así es su forma de ponerlo. No hay de otra. Cualquier cosa que sea diferente a esto no lo va a reconocer como un booleano. Ahora, ¿qué pasa si yo lo que quiero es más de una condición? Por ejemplo, ya tenemos que X era menor que 100. Y aquí tenemos X igual a 0. Pero yo tengo otra variable de control, por ejemplo, que es de 100. Y yo quiero que también tome en cuenta qué es lo que le está pasando a Y. Podemos utilizar AND, la conjugación y puedo decirle, ok, yo quiero que funcione este while mientras X sea menor que 100 y Y sea mayor
que 50, por ejemplo. Y entonces le puedo decir que imprima X, y ¿qué es lo que luego le va a hacer? A X le dijimos que le iba a sumar 1, y a Y le podemos decir que le restamos 1. Entonces, si lo corremos... bueno, me faltó imprimir X. Bueno, vamos a ponerlo más. Vamos a contar. Una de las cosas que no les había contado de print, que ahorita es bueno que lo veamos, le podemos decir que aquí en este mismo print ya nos ponga valores, ¿no? X, 2 puntos, y vamos a usar el símbolo de porcentaje, y le digo que es un entero, y luego le digo y, 2 puntos, porcentaje, y luego acá le pongo porcentaje, y entre paréntesis pongo las variables que quiero que se sustituyan, X y Y. Esta es una manera de crear una notación en que print va a escribir esto, pero cuando se encuentre un porcentaje con un i, esta es una palabra o una estructura reservada para que lo que vaya esté ahí va a sustituir un entero, y lo que esté aquí va a sustituir un entero. ¿Y qué enteros va a sustituir? Le digo, sustitúyelos con X, de manera que entonces la primera vez que se encuentre esto le va a poner X, y la siguiente vez que se encuentre esto le va a poner el valor de Y. Entonces, si corremos esto, ya lo corrió. Aquí está, vamos a contar. Entra al ciclo e iniciamos con los valores originales, ¿no? X0 y Y es igual a 100. Y después, ¿qué es lo que le pido a mi ciclo? Que le sume 1 a X y que le reste 1 a Y. Entonces vamos así. La estructura sigue la lógica que yo le impuse al programa. Y entonces llegamos a la mitad. ¿Por qué solo llegamos a la mitad? Porque una de las condiciones ya se consiguió, ¿no? ¿Cuál condición fue la que se rompió? La de Y es mayor a 50. Porque en este último ciclo, lo que hizo fue que Y le restara menos 1 y entonces Y se volvió 50. Entonces 50 no es mayor que 50, ¿no? Y se rompe el ciclo. Ahora, hay otras formas de trabajar con la lógica. Por ejemplo, OR. Si yo quiero que se cumplan las dos condiciones, tiene que estar, ambas. Con lo cual, no sé por qué se rompió, ¿eh? Ahora que lo puedo decir, era AND, deberían de estar las dos, ¿no? Es que es un mayor y menor que estricto. No es mayor o igual. Por eso no toma el 50, ¿no? Ya entendí qué es lo que pasó. Creo. No sé si necesito paréntesis. Aquí el OR debería de funcionar como yo lo quería. No, aquí sí va hasta el otro lado. ¿Se dan cuenta? Ok, aquí ya no entendí cuál era la lógica de esto. ¿Esta o esta? Y si pongo AND, solamente se da cuando se cumple una. Como que estarían al revés, ¿no? En la lógica. Ok, no sé qué pasó aquí. Magia de la programación. ¿Por qué AND no funciona? ¿Por qué AND está funcionando como OR y OR está funcionando como AND? Ah, claro, pues es que yo me equivoqué aquí. Sí, ¿no? Tendría que ser que X sea mayor que 100 y Y sea menor que 50, ¿no? Mayor que 50. Yo puse mal las condiciones. Ya. Bueno. Entonces, X es 0. Entonces, esta no se cumple. Y esta no se cumple. ¿Pero por qué no se ejecuta entonces?
es que no se está ejecutando porque X es igual a 0, ¿no? Y en la condicional tiene que ser mayor a 100 y... Exactamente. Ajá. O sea, ahí sí tiene que ir menor a 100, si no, no correría. Ok, mientras X sea menor a 100, ok, para que entre, pero tendrían que ser las dos, ¿no? Se tendrían que cumplir las dos para que no entrara. No, se tienen que cumplir las dos para que funcione, ¿no? Ok, me estoy volviendo loco, pero el chiste es que podemos usar AND y OR. Aquí sí es muy temprano, denme chance. Y entonces aquí se ejecutan. Claro, lo que pasa es que esta no es una condición de rompimiento de ciclo, es una condición de ejecución. Ya entendí por qué. O sea, esto de aquí se va a ejecutar siempre que se cumpla esta o esta. ¿Y cuándo no se va a ejecutar? Cuando las dos no estén cumpliéndose, ¿no? Por eso es que OR me lleva hasta el valor total, ¿no? Cuando las dos condiciones ya no se cumplen. Entonces, porque esta le da acceso por un lado y por el otro, y solamente cuando las dos condiciones ya se rompieron, ya no puede. Y en el caso de AND es lo diferente, se necesita que las dos condiciones estén funcionando para que se ejecute. De manera que entonces, cuando yo lo corro, se rompe el ciclo en cuanto una de las condiciones deja de cumplirse. Sí, simplemente como que ya mi lógica no estaba funcionando, y esta es una condición de ejecución, no es una condición de paro. Para que se ejecute lo que está dentro del while, tiene que funcionar esto de aquí, o sea, esto tiene que ser true. ¿Dudas? ¿Preguntas? Entonces ya tenemos AND y OR. Y parece ser que tengo una duda. ¿Sí? Si solo quiero que, por ejemplo, en el vamos a contar, que solo contara del 50 al 100, ¿no se puede como nada más tomar ese rango de los números? O sea, no desde 0. Aquí, o eso lo tendría que poner empezar declarando que mi X vale 50. Sí, exactamente. Acuérdate que aquí, este de aquí no controla nada, solamente es una salida, y lo que está agarrando son los valores que tengan X y el valor que tenga Y. Entonces, como X inicia en 0, la primera vez que entra, obviamente X tiene que iniciar en 0. No hay forma, ¿no? Si quieres, ahorita vemos otras cosas donde podemos empezar a ser más selectivos. ¿Dudas, preguntas? ¿Hasta aquí? ¿Sí quedó claro el error de lógica que yo tenía? Sí, porque yo lo estaba viendo como que era una condición de paro, y no es una condición de paro, es una condición de ejecución. Por eso es que estaba al revés el AND y el OR. Ok, entonces ya con esto tenemos los ciclos, y ya nos dimos cuenta que podemos poner condiciones lógicas y condiciones, inclusive las podemos anidar, ¿no? Inclusive podemos poner aquí AND y AND y AND, ¿no? O sea, nos podemos poner tan exigentes como queramos. Okay. Ya que tenemos los ciclos, podemos avanzar más, y por último poner las condicionales. Y las condicionales básicamente van a ser partes del código que, dependiendo de una prueba lógica como la que acabamos de ver con el while, así como el while, se van a ejecutar, simplemente que estas no se van a repetir, solo se van a ejecutar una vez cuando la prueba lógica haya sido superada o rechazada. Y entonces estos son los famosos if. Entonces la palabra reservada if, que significa sí, en una cuestión de prueba, ¿no? Si algo sucede, entonces es algo. Y aquí vamos a poner de nuevo una prueba lógica, ¿no? Tenemos de nuevo la idea, por ejemplo, vamos a poner que X sea 50, como por aquí lo decíamos Ana. Si X es mayor que 20, ejecuta esto, ¿no? Print X es mayor que 20.
A if usualmente lo pueden seguir otras dos condicionales anidadas, que una se llama el if, que es una condicional donde le doy otro valor. Si x es mayor, más bien, es menor que 20, vamos a decirle que imprima x es menor que 20 y existe una tercera que es la de que cualquier otra, el complemento de las condiciones que hayamos puesto, else. ¿Y cuál es la única forma? Tenemos la tricotomía de los números, x es igual a 20, ¿no? Solo puede existir estas tres condiciones, ¿no? Entonces, si yo corro esto, me va a decir que x es mayor que 20, porque x fue 50. Si yo le pongo 10 y lo corro, me va a decir que x es menor que 20. Y si yo lo pongo exactamente 20, me va a decir que x es igual a 20. ¿Ok? ¿Queda claro más o menos cómo funcionan estos? Obviamente en un código de trabajo de las condicionales, de nuevo tenemos lo mismo, tenemos la expresión con su prueba lógica, 2 puntos, y automáticamente, al menos en este programa, nos dan la indentación de que todo lo que esté con esa tabulación se va a ejecutar, ¿ok? Entonces, estas condicionales pueden funcionar sin las respuestas. Por ejemplo, puede funcionar así solamente. Si x es mayor que 20, imprime x es mayor que 20, pero x fue exactamente igual a 20, entonces no se cumple esta condición, no ejecuta nada. Simplemente se saltó esta parte. ¿Ok? No hay necesidad de que yo le ponga un elif o un else, ni siquiera. No hay necesidad, ¿no? Entonces nos los podemos saltar directamente. Puede que no haya otras condiciones, ¿no? Puede ser que no haya un elif. Entonces podemos ir directamente a print, que es más bien a else, que es x es menor o igual que 20. Y ahí está. Listo. Ahora sí lo ejecuto, pero no es necesario tampoco que esté a fuerzas. Ahora una cosa muy interesante. Yo puedo anidar este tipo de condiciones. Puedo poner otro if. Si x módulo 2 es igual a 0, importantísimo, cuando quiero hacer una prueba lógica y quiero hacer una prueba de equivalencia o de igualdad, tengo que usar doble valor de igual. Si x es mayor que 20 y módulo 2 es igual a 0, obviamente le puedo decir que x es mayor que 20 y es par. Está. Y aquí vamos a ver else print x es mayor, que era mayor, ¿no? Mayor que 20 y es impar. Entonces, si se dan cuenta, en esta estructura yo ya tengo una división, primero para saber si es mayor o menor que 20, y luego aquí ya le di otra condicional, cada una con su propia indentación, donde le puedo decir otra condicional. Por ejemplo, yo me puedo preguntar si es par o es impar. Por ejemplo, vamos a poner el 40, ¿no? El 40 debería de cumplir y debería de entregarme esta respuesta, ¿no? Aquí está. X es mayor que 20 y es par. Sin embargo, si me voy al 53, ahí está. X es mayor que 20 y es impar.
De manera que entonces, con estas cosas que ya vimos, tenemos ya un chorrísimo de posibilidades de hacer, ¿no? Obviamente, los ciclos y las condicionales pueden funcionar. Y de hecho, uno de los ciclos, que es while, se nutre mucho de utilizar condicionales como if. Por ejemplo, aquí está este es un ejemplito que ahí teníamos. Vamos a poner una flag. Le voy a llamar flag, solamente que es true. Vale. Mientras flag, obviamente va a estar ejecutando esto. ¿Y qué vamos a hacer aquí? Un calculito, ¿no? Vamos a ver qué nos gusta. ¿Flag es palabra reservada? Flag, no es una palabra reservada. Ah, ok. Solamente es una variable. Ok. Lo que pasa es que cuando pones igual, la pones rojito. Cualquier cosa que le pongas igual, la pones rojito para que te acuerdes que son variables. Okay. Entonces le pude haber puesto lo que sea, ¿no? Perro. Vamos a ponerle perro. Para que veamos que puede ser lo que sea. Pero para mí va a ser una flag, ¿no? Una banderita. Mientras perro, vamos a ejecutar algo, ¿no? Y vamos a decirle que, a ver, X. Por aquí necesitamos también definir una X, que es igual a 0. X va a ser 1. Vamos a un contador. Aquí tenemos que Y es igual a X al cuadrado. Y no sé lo que sea, ¿no? Z va a ser igual a Y más X. Entonces le podemos poner if Z es menor o igual, por ejemplo, que 1000. Si esto se cumple, pasa, no hagas nada. Pero si ya no se cumple, le podemos decir que perro es igual a false. Y aquí adentro, esta condición de acá es una salida a while. ¿Se dan cuenta? Y entonces, ya que acabamos, nos preguntamos en qué momento o en qué terminó Z. Entonces debería de ser un número menor que 1000. De hecho, le podemos decir que nos muestre cuánto es X, cuánto es Y y cuánto es Z, ¿no? Aquí está, X, Y, Z, de manera que entonces el while se ejecutó 32 veces. Y con esta secuencia que yo le dije, Z llegó a 1056. Ya no se cumplía esta condición. Entonces, perro se volvió false y salimos del ciclo. ¿Ok? Entonces... Una pregunta. ¿Mande? Una pregunta. Ajá. ¿Este print se puede meter, o sea, se me ocurre ponerlo antes de cerrar el while? Sí, claro. O sea, ¿por qué lo puse afuera? Para mostrar que me había salido de él, ¿no? Ajá, ¿en qué término salió? Pero si yo lo pongo aquí adentro, claro que funciona. Ok, no, pero mi pregunta es si se puede imprimir como en un diccionario y que nos muestre como X es tanto, Y tanto y Z tanto. Claro, lo que tú quieras. Acuérdate que aquí, si tú lo quieres, claro que puede ser así, ¿eh? Entonces, por ejemplo, si lo que queremos es hacer un diccionario, tu idea, aquí está el diccionario propuesto por Ana. Vamos a tener ¿cómo se llama? A X
puntos. Sí, vacío. No le tengo que dar a fuerza. Bueno, vamos a iniciarlos todos desde el cero, ¿no? Bien. Puntos. 0. Z. 2 puntos. Igual a 0. Ahí está un diccionario, ¿no? Que tú propones esto. Y entonces, en vez de iniciar aquí con X, yo ya puedo borrar esto. No, entonces no lo... Bueno, sí. Y entonces yo le puedo decir que diccionario Ana X S, súmale 1, ¿no? Y luego... Aquí está, diccionario Ana. Pero aquí esto se va a llamar Y. Esto es Z. Esto es Y. Y esto es X. Siento que es una manera muy, cosa más rara de hacerlo, pero se puede. Y entonces al final le decimos que nos imprime el diccionario, ¿no? Y debería de funcionar exactamente igual. Ahí está. ¿Sí era lo que me decías? Sí, y de hecho yo pensé que nada más teníamos que ponerlo, o sea, declarar al último el diccionario y meterlo ahí. Claro, no. Sí, claro, o sea, podemos hacer eso. O sea, tener todo esto que funcione. Ahí está esto, ya funciona. Y esto de aquí nos los podemos traer acá y le podemos decir que esto sea X, que esto sea Y y que esto sea Z. Ahora, ¿cuál de las dos es más eficiente? No te sabría decir al 100%, pero algo me dice que el haber creado X, Y, Z también, y además del diccionario después, estamos consumiendo más memoria. Pero Dic Ana. Y ahí está. Exactamente lo mismo. Te digo, podemos hacer lo que queramos. Y ya con esto tenemos muchísimas herramientas para trabajar. Porque con esto ya podemos hacer cálculos mucho más avanzados. Podemos empezar a obtener información de algo que yo quiera hacer. Ahora, todo esto todavía es muy sencillo, porque nos falta cuestiones más interesantes, como cómo empezar a importar información, porque usualmente nunca vamos a escribir todos los datos que nosotros queremos, sino que nosotros ya los tenemos en algún otro lado y los queremos obtener. Pero hasta aquí, ¿todo vamos bien? ¿Dudas, preguntas? Ya tenemos el flujo de información, ¿ok? Por último, antes de terminar esto y ya que nos vayamos, porque ya van a ser las 9. Ya llevamos bastante tiempecito. Que diga las 11, perdón. Lo último que falta en cuestión de flujo del programa son las funciones. Entonces, funciones. ¿Qué básicamente son las funciones? Así como ya teníamos que los ciclos eran porciones de código que se iban a repetir un determinado número de veces o hasta que se cumpliera cierta condición, las funciones también son una estructura de código que se va a ejecutar una cantidad repetida de veces, pero va a ser por petición o por cada una de las llamadas, ¿no? Básicamente es como yo empaqueto una serie de instrucciones para que cada vez que lo haga, para que cada vez que yo la llame, me dé información. Y por ejemplo, esto es donde ya puedo empezar a ponerles retos y poder ponerles cuestiones. Por ejemplo, vamos a hacer algo muy sencillo.
nosotros tenemos una serie de listas, ¿no? Range de 1 hasta el 30, por ejemplo, del 1 al 30. Y la gran pregunta es, yo necesito conocer cuál es el promedio de los datos que están en esa lista. ¿Cómo tengo que calcular el promedio? Pues básicamente lo que yo necesito es poder sumar cada uno de los valores y después dividirlo entre el número de elementos, ¿ok? Esa es la idea del promedio, ¿no? Entonces primero vamos a ver cómo lo calculamos. Entonces el promedio, yo necesito tener la suma de cada uno de ellos, ¿no? ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, hay muchas formas de hacerlo. Ahorita vamos a ver las formas más fáciles, pero con lo que ahorita hemos visto, tenemos que hacer un ciclo, ¿no? Tenemos primero que obtener toda la información de lo que está en nuestra lista. For i en x. Y necesito algo que sea la suma. Y la suma la voy a iniciar en 0. Y a la suma le voy a decir, ponle todos los elementos de i. Ya que hice eso, el promedio va a ser igual a suma entre el número de elementos, ¿no? Aquí como podríamos tener otra de estas cosas, el número de elementos, de nuevo lo iniciamos en 0, y número de elementos, cada vez que entramos en este ciclo, le sumamos 1, ¿no? Es un contadorcito muy baboso. Y aquí está el promedio. Lo corremos. Obviamente no le dije que me mostrara nada. O sea, lo calculó, pero no le dije que me lo mostrara. Y me dice que el promedio es 15.0, que tiene toda la lógica del mundo, ¿no? Si la lista es todos los números del 1 hasta el 30, en pasos de 1, el promedio está a la mitad, ¿no? 15. Funciona. Ahora, obviamente... Perdón, estoy tirando aquí el micrófono. Obviamente esto está muy rudimentario, muy excesivo, ¿no? Resulta que hay formas más eficientes de trabajar, pero esto nos sirve como un ejemplo. Ahora, si yo necesito, porque resulta que va a haber muchas listas, y no necesariamente con estos valores, sino aquí, esto va a ser Y, Z, W, y no sé qué otra letra, Q. Si yo tengo todas estas listas, para cada una de ellas tendría que correr este elemento, cambiando esta parte, ¿no? Para que me dieran los promedios de cada una de estas. Pero lo que podemos hacer es definir una función que haga ya todo esto. Entonces, para una función, lo que vamos a utilizar es la palabra reservada def, de definición. Después de def, lo que vamos a hacer es llamar, más bien ponerle el nombre a nuestra función. Promedio. Y entonces mi función promedio, abrimos paréntesis, y ahí le vamos a decir qué argumentos va a utilizar la función promedio. Por ejemplo, tenemos los argumentos y también tenemos los key argumentos. Existen estas dos. ¿Qué significa esto? Los argumentos van a ser elementos posicionales, por ejemplo, A, B y C. Y los key argumentos van a ser
también cuestiones, pero que pueden tener ya una representación por default o que los podemos llamar por nombres. Por ejemplo, D es igual a 1, G es igual a perro, o algo así. Entonces tenemos argumentos con keys y argumentos posicionales. Existen estos dos tipos de argumentos. Usualmente, a mí lo que más me gusta a veces es utilizar argumentos key cuando puedo querer que haya argumentos opcionales, por ejemplo. Pero ahorita, pero tienen que saber que existen los dos. Entonces, para un promedio, yo le tengo que dar, por ejemplo, una lista. Es lo que queríamos hacer, ¿no? En la lista, vamos a tener que meter todo esto, ¿no? Para acá. Lo llevo para acá. Y ya lo metí. De nuevo, al poner los dos puntos, lo que yo voy a necesitar es la indentación que me diga que todo este bloque de código está dentro de la definición de mi función promedio. Entonces, como yo lo que tenía que cambiar aquí era X, aquí ya lo único que tengo que decir, perdón, es lista. Y todo lo demás ya lo tenía, ¿no? Entonces yo ya tengo mi definición. Aquí está mi definición. Y tenemos X, Y, Z, W y Q. Tenemos todas estas listas para poderlas hacer el promedio. Y ya lo que puedo hacer simplemente es llamar a mi función promedio de X, promedio de Y, promedio de Z, promedio de W y promedio de Q. Obviamente ahorita me va a dar muchas veces 15 porque es la misma lista. Ahí está. Pero obviamente aquí ya puedo cambiar todo, ¿no? Lo que yo quiera. Esto hasta acá. 10. Hasta 10. Bueno, hasta 11. De 5 hasta 8. De 20 a 30. Y listo. Con promedio, yo me ahorré el hecho de definir un proceso específico para cada una de las listas. Y lo que hice fue que lo generalicé. Ahora, esta manera de calcular el promedio está súper, ¿cómo se llama? Muy rebuscada, la verdad. No está muy, no está especialmente refinada, ¿no? Es muy burda. Tenemos que saber que para las listas hay algunas formas más sencillas de operar. Por ejemplo, podríamos ir directamente a que el promedio print va a ser la suma. Hay una función que ya se llama suma de un iterable de lista entre len de la lista. Suma va a sumar todos los valores de un iterable, como por ejemplo una lista, y len me va a decir qué tan larga es esa lista. Entonces, por ejemplo, ya a través de estas dos funciones ya definidas, que por su parte suma ya es una ¿cómo se llama? Una función predefinida, y len también es una función predefinida, pero con esto ya podemos abreviar muchísimo el código. Si yo lo vuelvo a correr, me doy cuenta que funciona exactamente igual, ¿no? Solamente la primera vez yo lo escribí para que pudiéramos ver todo lo que se necesitaba, ¿no? Necesitábamos una forma en la cual íbamos contando todos los elementos, pero que eso ya me lo dio Zoom.
Y len es contar cuántos elementos había. Ahora, una gran duda. Aquí yo lo que estoy haciendo es imprimir. ¿Qué pasa si yo lo que quiero es utilizar ese promedio para algo? Resulta que estos promedios solamente están imprimidos, ¿no? O sea, solamente yo los puedo ver aquí en pantalla, pero no puedo hacer nada con ellos. Para poder trabajar con algo proveniente de una función, tenemos que usar una palabra reservada que se llama return. Esta palabra reservada lo que va a permitir es que me regresa algo. Entonces, vamos a poner este aquí. Le digo a esta función promedio, regrésame la suma, regrésame la función que yo ya definí, que es el promedio, ¿no? De manera entonces, cuando yo llamo a promedio de X, el promedio de X va a ser igual a promedio. El promedio de Y va a ser igual a promedio de Y. Y así, ¿no? Ya para flojera, nada más esos dos, ¿no? Entonces, print promedio de X y print promedio de Y me van a dar estos primeros dos valores, 15 y 157, ¿no? Ahí está. Pero entonces, de esta manera, yo ya estoy asignándole un pointer, un direccionador a mi función a través de la palabra return. Si nosotros no le decimos return, una función va a estar bien bonita, va a hacer cálculos preciosos, los puede imprimir en pantalla, pero nosotros no vamos a poder trabajar con ese valor que nos acaba de dar, ¿no? Entonces return es una manera, o es la manera en la cual vamos a poder reobtener información. Ahora, muy importante, ahorita con todo lo que nosotros teníamos, por ejemplo, si yo aquí defino una variable que se llame control, por ejemplo, que esto se llame false. Tenemos un control ahí, ya me regresó esto. Esta es una variable que está dentro de la función. Si yo acá afuera, después de haber llamado, quiero que me imprima control, me va a decir que no existe. De hecho ya me lo está diciendo aquí Pylint. Todo lo que exista dentro de una definición de una función solamente va a tener un alcance, un scope en esa función. Ahí yo puedo crear todas las variables que quiera, todo lo que yo quiera, pero eso no va a poder escapar de ahí. Lo único que va a poder escapar es lo que yo le ponga en return. Por ejemplo, ¿puedo regresar muchas cosas? Claro que sí. Control, también puedo regresar control. De manera que entonces, promedio de X, control de X, ya me va a dar información. Entonces, tenemos el promedio de X y print el control de X. Le estoy diciendo, la función me va a regresar dos cosas, esta cosa y esta cosa. Yo la puedo guardar en dos cosas, obviamente, dos pointers, 1 y 2. Este de aquí va a señalar a esto de aquí, este de aquí va a señalar a este de aquí, ¿ok? Entonces, si yo lo corro, obviamente me dice que el promedio era 15 y control es false, que básicamente es lo único que yo había hecho, ¿no? No, ahí no hay ningún misterio. Entonces, de esa manera yo puedo tener una función que haga muchísimas cosas, haga muchos procesos y al final yo depurar cuál va a ser mi regreso, qué es lo que me importa. Porque a lo mejor hago muchísimos datos, eso, y necesito separar muchas de la información. Entonces, con return, yo selecciono qué es lo que quiero que me regrese la función. Todo lo que no regresa a la función pasa el colector de basura y lo destruye. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? Yo aquí hice la separación de variables en promedio de X y control de X, ¿no?
que corresponde el número de pointers con el número de regresos que me da la función. ¿Qué pasa cuando yo la corro de esta manera? ¿Qué pasa si yo pongo int promedio de y, ¿no? Tengo solo un pointer, pero que apunta a 2 regresos. Si yo hago eso, aquí está el primero, y aquí está el de y. Me regresa una tupla. Entonces, nada perdí. Realmente es lo mismo. Simplemente yo lo puedo poner separado para utilizarlos cada uno con sus propios nombres, o los puedo poner todos juntos, como yo quiera. Les digo que Python es muy amigable en ese sentido. Y obviamente para hacer exactamente lo mismo que yo tengo aquí, tendría que recurrir a 0 y a 1, ¿no? Lo corro y listo. Ya obtuve la misma información. Ahí nada más es al gusto de cada quien. Si tengo 8 regresos, pues a lo mejor es muy cansado poner 8 variables para que regresen. Pongo una. Lo único que no sé es qué pasa si pongo números diferentes. O sea, si tengo aquí 3 igual a 5. Eso sí nunca lo he probado. Si también regreso A y B, es obvio que esto funciona. Pero ¿qué pasa con este de acá? Sí. No, solamente se puede de o iguales o 1. No se puede hacer mezclas, ¿no? Me dice que hay un problema. Ajá. Que no puede hacer el unpack. Ok, entonces listo. Con esto ya tenemos las bases básicas para trabajar cualquier tipo de problemita de cálculo, nada muy complejo. Y entonces va a venir su primer tarea. Ajá. Donde quiero que empiecen a ejercitar este tipo de trabajo, ¿no? Entonces, vamos a ver. Necesito que hagan ustedes un programita, ¿no? ¿Cuál va a ser este programita? A mí siempre me gusta dejar este problema porque es un problema muy, muy interesante. Con todo lo que vimos, ustedes deberían de ser capaces de hacerlo. Y van a ver 2. Primero, quiero un programita que me permita identificar si un número es primo o no es primo. Eso es muy básico. Una cosa muy importante, recomendación, no busquen en línea la respuesta, que hay 400,000 millones de tutoriales y de cómo hacer esto súper básico, pero con esto, con lo que acabamos de ver, el chiste de la programación, que era parte de lo que yo les decía, que yo no les puedo transmitir, o sea, de las cosas que yo no puedo darles a ustedes, es la manera en la cual se enfrentan a un problema. Eso lo tienen que desarrollar ustedes. Y lo tienen que desarrollar sin una contaminación. O sea, saber que en internet está la respuesta súper trivial, no siempre es bueno, porque nos vuelve flojos. Y necesitamos hacer este tipo de ¿cómo se llama? De ejercicios para que no nos volvamos nada más dependientes de googlear y listo, ya escribimos lo que sea. Entonces, necesito que desarrollen una función que me regrese, obviamente, un booleano, de false o true, dependiendo de si el número que yo le doy es un número primo o no es un número primo. ¿Ok? Y la segunda tareita, que quiero que hagan, es otro programita también, es una función que, si se dan cuenta, ahorita ya vimos cómo hacer, trabajar con los números en sumas, multiplicaciones, divisiones, inclusive no lo vimos directamente, pero podemos trabajar con potencias, porque multiplicar muchas veces son potencias. Y la gran pregunta es cómo obtenemos una raíz cuadrada. Ajá. Entonces, el siguiente programita que necesito que ustedes desarrollen es una función también que me permita calcular la raíz cuadrada de un número. ¿Ok?
Obviamente, ¿cómo se calcula la raíz cuadrada? Pues básicamente tenemos que utilizar solamente las herramientas aritméticas de las cuales contamos, ¿no? O sea, solamente podemos utilizar la multiplicación, la división, la suma y la resta, ¿no? Que hasta ahorita hemos visto. En lo que van a tener que utilizar es uno de los métodos más antiguos que conoce la humanidad, que básicamente es una serie de aproximaciones, ¿no? Recordando que la definición de raíz cuadrada nos involucra que la raíz cuadrada de un número es un número que multiplicado por sí mismo nos da el número que nosotros introdujimos, ¿no? Ese es el gran tip. Esa es la definición de raíz cuadrada, ¿no? Dos números que al multiplicarnos nos dan el número que le dimos. De manera que si pensamos de esa manera, podemos pasar dividiendo uno de ellos. De manera que podemos hacer un ciclo en el cual tenemos nuestro número que queremos y lo dividimos por un guess. Y nos preguntamos si es exactamente igual. Si yo divido un número entre mi suposición y da la misma suposición, ya acabamos, ¿no? Esa es la definición de la raíz cuadrada. Pero si no, tenemos que corregirla. Entonces, ¿cómo se hace esta corrección? Usualmente estos métodos se conocen como el método babilónico, lo desarrollaron en Babilonia hace muchísimos años, y básicamente es agarrarnos la diferencia entre mi primer guess y el número que quiero dividir, y el resultado de la división me va a llevar a, por ejemplo, vamos a suponer, quiero encontrar la raíz cuadrada de 2, y digo, bueno, yo creo que la raíz cuadrada de 2 es 1. Entonces divido 2 entre 1 y me pregunto si el resultado es igual a 1, ¿no? Porque esa sería la definición. Obviamente no, ¿no? La división de 2 entre 1 es 2. Entonces ya tengo que el número por el cual dividí era 1 y el resultado fue 2. Agarro esos dos y los promedio. Entonces el promedio de 2 y 1 es 1.5. Y este es mi nuevo guess. Divido 2 entre 1.5. Y me pregunto si el resultado es 1.5. Obviamente 2 entre 1.5 no es 1.5, pero es otro número. Y ese número lo promedio con 1.5. Y cada vez se va a ir pareciendo más y más y más. Y esta es la forma en la cual se pueden obtener raíces cuadradas. Obviamente este método nunca va a ser perfecto, ¿no? Porque la raíz cuadrada de 2 es un número irracional, así que nunca vamos a poder llegar a él. Pero obviamente entonces van a tener que poner una cota de precisión. Y con todo lo que ya vimos, van a poder manejar todas estas situaciones. Entonces, ¿listos? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Quedó claro lo que vimos esta vez? Ok, entonces con esto ya tienen tareita, cálculos muy bobos, pero que les van a empezar a sacar este feeling. Sí, Felipe, ¿tenías una duda? No, nada más que decía que sí. Perfecto. Entonces, hagan estos ejercicios muy bobos, muy simples, pero que les deben de ayudar a empezar a despertar este feeling y empiecen a programar. Les digo, las soluciones de cómo hacer esto se encuentran muy fáciles en internet, pero no recurran a eso. Enfréntense ustedes, porque eso es lo que les va a permitir desarrollar la lógica de empezar a resolver problemas cada vez más complejos. Y cuando nos encontremos con algo que vayan a desarrollar, por ejemplo, ustedes en sus tesis, ya sea que sea análisis de imágenes, análisis de datos, van a empezar a decir, ok, necesito hacer esto, y ya como me acuerdo cómo trabajar con esto, puedo seccionar mis datos, puedo trabajar con ellos muy sencillo. La próxima clase, también dependiendo de qué tan bien les va o no con esto, pasaremos a sistemas de entrada y salida. Básicamente con esto, digamos, ya tienen todas las bases de un sistema bastante complejo. O sea, ya pueden hacer programas increíblemente complejos, aunque no lo parece. Pueden hacer cualquier cosa casi. Pero entonces vamos a ver ya algunas utilidades para poder empezar a trabajar con problemas reales. Problemas de lo que nos vamos a enfrentar realmente en el cómputo científico. Y uno de ellos tiene que ver
tanto la importación como la exportación de datos. ¿Cómo yo le hago para empezar a traer información de otros lados y entonces ver qué es lo que podemos hacer con ello, ¿no? Y por último, vamos a aprender a cómo hacer clases personalizadas. Ya vimos un chorro de clases, las listas, las tuplas, los diccionarios, los enteros, los strings, todo eso ya los vimos. Ahora, ¿cómo vamos a hacer una nosotros? ¿Y eso de qué sirve? Pues que en algún momento, cuando los programas empiezan a ser cada vez más grandes, lo que podemos hacer es un arquetipo de clase, y en esa clase que tenga sus propios métodos, entonces que tengamos objetos, instancias de esas clases, y que podamos trabajar con ellos como si fueran solamente objetos y pedirles, mira, aquí tengo un objeto que yo creé que se llama imagen de Ana. Y a esta imagen de Ana yo le puedo calcular su promedio, le puedo calcular su sección de textura, le puedo meterle cuestiones de rotación, que me dé información, bla, bla, bla. Pero esto lo puedo usar para cualquier imagen que yo quiera. ¿Ok? Listo. Entonces, vámonos. Dejo de grabar y nos veríamos la siguiente semana. Que les vaya bien. Cuídense.